dentro de la oscuridad. Imagínate solo, de noche, en un edificio abandonado, donde el eco de tus propios pasos es la única compañía. El aire, denso y pesado, parece envolverte, y un frío extraño recorre tu espalda. Sabes que te están observando, pero no puedes ver quién está allí. La curiosidad te impulsa a seguir adelante, a investigar, a descubrir los secretos que las paredes y los pasillos ocultan. Pero, con cada paso, el terror crece, y la sensación de ser cazado se intensifica. Comienzas a escuchar ruidos que no deberían existir, puertas que chirrían, sombras que se mueven. Y entonces, el descubrimiento, un fantasma, un alma atormentada, que guarda un oscuro secreto sobre asesinatos y conspiraciones que se remontan al pasado. Pero lo que no sabes es que la verdad que buscas puede ser lo último que realmente deseas encontrar. ¿Qué harías si, al investigar los misterios de un lugar maldito, descubrieras que el mayor miedo está dentro de ti mismo? La verdad que tanto buscas puede ser más peligrosa que el propio fantasma que te acecha. Sigue leyendo, si tienes coraje, y descubre qué ocurre cuando la búsqueda de la verdad va más allá de lo que se puede soportar. El lugar era inmenso, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Cada paso parecía resonar en el vacío. El sonido de las puertas que chirriaban y se cerraban solas era frecuente, y pasos, a veces apresurados, a veces lentos, resonaban de manera extraña por los pasillos vacíos. El miedo y la adrenalina se mezclaban con una curiosidad cada vez más intensa. Algo dentro de él insistía en que fuera más profundo, que fuera más lejos. Se estaba acercando a algo, a una verdad que, en el fondo, sabía que no quería encontrar. El fantasma del edificio, una presencia nebulosa y casi palpable, parecía guardar algo. Pero, ¿qué? Las noches eran cada vez más difíciles. Ricardo comenzaba a sentir la presencia del fantasma con mayor intensidad. Su rostro era siempre una sombra huidiza, pero los lamentos que escuchaba a lo lejos parecían cada vez más cercanos. Lo que antes parecía ser solo una figura vengativa, ahora parecía proteger algo. Algo que él, con su obsesión por la verdad, no debía saber. Con cada nuevo documento que encontraba, con cada nueva pista, sentía que se estaba acercando a un secreto tan profundo que podría cambiar todo lo que creía real. Pero el terror lo consumía. El fantasma se volvía más agresivo. No quería que la verdad fuera revelada. Ricardo descubrió, entonces, que los asesinatos que marcaron ese edificio no fueron solo tragedias aisladas, sino partes de una conspiración mucho mayor, que involucraba a personas poderosas de la ciudad. El fantasma, en su forma espectral, no era solo un alma en busca de venganza. Era un guardián, una fuerza que protegía un oscuro secreto. Ricardo intentó ignorar el miedo creciente que lo tomaba, pero cada vez más sentía los dedos fríos tocando su piel, los susurros en sus oídos, las apariciones que se volvían más intensas y frecuentes. Sabía que se estaba acercando a algo grande, pero la pregunta que lo aterrorizaba era, ¿qué pasaría cuando descubriera la verdad? El edificio, antes un simple objeto de investigación, ahora era un laberinto de incertidumbres. Las apariciones se volvían más reales. Sentía los ojos del fantasma sobre él todo el tiempo. Cada movimiento, cada ruido, cada sombra parecía estar al acecho. Pero, aún así, la curiosidad lo impulsaba a seguir. Lo que no sabía era que la verdad que buscaba no estaba solo enterrada en las páginas de los documentos, sino dentro de sí mismo. Estaba siendo consumido por la obsesión por la verdad. El terror ya no era solo algo externo, sino algo que se formaba dentro de su propia mente. Finalmente, la verdad comenzó a surgir. La conspiración que involucraba figuras influyentes de la ciudad, las muertes y el misterio que rondaba ese edificio, todo estaba conectado de una manera que Ricardo jamás imaginaría. Pero, al acercarse a esa verdad, sintió que algo dentro de sí mismo estaba cambiando. Ya no era solo un observador de la historia, ahora estaba atrapado en ella. El asesino, el responsable de todas esas muertes, no era una figura desconocida. Era alguien que conocía, alguien que nunca imaginaría estar involucrado en esa trama oscura. La revelación fue como un golpe en el pecho. Ricardo quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. La verdad, que tanto deseaba, ahora parecía más una maldición. El fantasma, que antes parecía solo un ser vengativo, ahora se revelaba como un reflejo de sus propios miedos y obsesiones. No era solo un espectro, sino la personificación de su propia caída.
Se veía en el fantasma, como si estuviera convirtiéndose en la propia sombra de aquello que temía. Pero había algo aún más aterrador. Ricardo, al exponer al asesino y los secretos que el edificio guardaba, también se había condenado. Se había convertido en parte de esa historia. El peso de lo que descubrió era ahora su carga, una marca imborrable que cargaría para siempre. El edificio, con su atmósfera opresiva, sus puertas chirriantes y sus sombras danzantes, ahora era una extensión del propio Ricardo. Había desenterrado secretos que jamás debió haber revelado, y, en el proceso, se había convertido en prisionero de su propia obsesión. Lo que antes parecía una búsqueda de justicia ahora se convertía en una búsqueda de redención, pero una redención imposible. El fantasma no era solo una manifestación de un espíritu atormentado, sino de la oscuridad que ahora habitaba el alma de Ricardo. Había cruzado una línea invisible, y no había vuelta atrás. El terror, el miedo, la adrenalina y la curiosidad que lo habían guiado hasta ese punto ahora lo consumían desde adentro hacia afuera. El edificio, con sus oscuros secretos, parecía haberse convertido en una extensión de su propio ser. La verdad que tanto buscó ahora lo aprisionaba. Ya no era solo un investigador, sino parte del propio enigma que intentaba desvelar. Y así, Ricardo quedó atrapado en el laberinto de misterios y sombras, enfrentando los propios demonios que él mismo había liberado. La verdad que Ricardo desenterró no fue solo una revelación de asesinatos y conspiraciones, sino una inmersión oscura en su propia alma. El edificio, ahora marcado por la historia que reveló, sigue acechando, esperando al próximo curioso que se atreva a desafiar sus misterios. ¿Y tú, tienes el valor de seguir los pasos de Ricardo? De aventurarte donde él estuvo, de buscar la verdad que muchos temen. Porque, al final, lo que realmente da miedo no son los fantasmas que habitan esos lugares, sino lo que podemos encontrar dentro de nosotros mismos cuando enfrentamos nuestros miedos más profundos. Mantente alerta, y no te dejes engañar por la calma de la noche. Lo que está oculto puede ser mucho más aterrador de lo que imaginas. Inscríbete en el canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que desafíe la línea entre lo real y lo sobrenatural. ¿Quién sabe cuál será el próximo secreto que se revelará?